Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo Félix González y pues en esta ocasión les voy a hablar sobre algunos términos que tienen que ver con la tarea investigativa, sobre propiedades y conceptos en general sobre el ambiente de desarrollo integrado Visual Studio. Estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y mi matrícula es 218-4859. Estoy cursando la asignatura de programación 3, sección 002, el profesor Freddy Santos. Pues para comenzar con el primer término, sería toolbox, que en español sería caja de herramientas. En este caso, en la ventana de Visual Studio, yo lo tengo en esta parte que dice cuadro de herramientas en español. Si estuviera en inglés diría toolbox. Pues aquí hay un sinnúmero de controles que se le pueden agregar a esta ventana, como por ejemplo los más comunes, el botón, que permite agregarle alguna funcionalidad. Tenemos aquí, el lever, proporciona información en tiempo de ejecución o texto descriptivo para un control. Otro que es muy común, ¿dónde está? Textbox. El textbox permite ingresar texto, así como funciones de edición y de varias líneas, máscaras de caracteres para contraseña, etcétera. El progress bar, que muestra una barra que se va completando para indicarle al usuario el proceso de una operación. También tenemos muchas propiedades. El link label muestra un control de etiqueta que admite funcionalidad de hipervínculo, formato y seguimiento, como ahí lo dice. Picture box, no se puede quedar, muestra una imagen y un sinnúmero de opciones. Lo que sigue sería el Solution Explorer. Pues esto vendría siendo la caja, el explorador de soluciones en español. Es una ventana especial que le permite administrar las soluciones, los proyectos. Pues aquí hay lo tengo en esta parte, el explorador de soluciones, y pues aquí aparecen todos los archivos que forman parte de un proyecto, donde uno puede agregar y puede eliminar algunos de esos archivos. Algunas de las propiedades que muestra aquí sería este botoncito donde se cambia entre soluciones y vistas disponibles, filtro de cambios pendientes, la sincronización con el documento activo, también el botón de actualizar, y aquí de contraer todo, de minimizar el proyecto. Editor list, esto es lista de errores, lista de errores. Comúnmente esta barra aparece aquí debajo, como no la tengo, la voy a buscar aquí. Error list, bueno, en español lista de errores. Y pues efectivamente aquí abajo aparece, aquí pues se muestra el código donde contiene el error. Esta parte aquí aparecería descripción, aquí describe el tipo de error, proyecto, muestra el nombre, y etcétera. Property Windows, ventana de propiedades. La ventana de propiedades sería esta, o sea, aquí aparecerán toda la lista con propiedades
para darle formato a cierta, por ejemplo aquí, si le damos un clic a esta ventanita, aparecen una serie de opciones que podemos cambiarle. Muchas opciones, por ejemplo el back color, pues aquí simplemente le cambiaríamos el color de fondo, automáticamente se cambia. Background image es otra propiedad que pues se le agrega una imagen en la cual aparecería de fondo. También está el font de fuente, que pues aquí se le cambia el tipo de fuente, el tamaño, si le quiere poner en cursiva, en negrita, etcétera. For color, pues esto simplemente muestra el color del componente. Por ejemplo, si yo agrego aquí un level y yo quisiera cambiar el color a esta, solamente tenía que pulsar esta opción y pues automáticamente cambiar el color de este componente, o sea, el texto dentro del componente, por supuesto. También tenemos aquí el text, que esto es el nombre que le damos, que nos va a mostrar al usuario. Más algo pues visible. Esto determina si el control estará visible o oculto, etcétera. Pues import, esto asocia un espacio de nombres con una ubicación, documento o alguna librería que quisiéramos agregar. Por ejemplo, si damos dos clics aquí y vamos aquí arriba, pues aparecería o se podrían agregar librerías, y eso import system, por ejemplo, punto database, no, perdón, SQL Vamos a ver. El system pues contiene clases fundamentales y clases base que definen tipos de datos de valor y referencia comúnmente utilizados, eventos y controladores. System.collection.generic contiene interfaces y clases que definen colecciones genéricas. Permiten a los usuarios crear colecciones tipográficas que brindan mayor seguridad, rendimiento de las colecciones tipográficas no genéricas. System.component model proporciona clases que se usan para implementar el comportamiento en tiempo de ejecución y en tiempo de diseño de aplicación de componentes y controles. Tenemos el system.data.sql server, es el proveedor de datos de .NET para SQL Server. System Driving proporciona acceso a la funcionalidad de gráficos básicos de GDI Plus. System.text contiene clases que representan codificaciones de caracteres ASCII y Unicode, clases bases abstractas para convertir bloques de caracteres hacia y desde bloques de bytes, y una clase auxiliar que manipula y da formato a objetos string sin crear instancias inmediatas de string. System.windows.form contiene clases para crear aplicaciones basadas en Windows que aprovechan al máximo las características de la interfaz de usuario enriquecida disponibles en el sistema operativo de Microsoft Windows. Es un contenedor namespace, es un contenedor abstracto en el que grupo de uno o más indicadores únicos pueden existir. Un indicador definido, un espacio de nombre, está asociado con ese espacio de nombre. Pues la class program
genera automáticamente, se genera cuando uno crea un programa nuevo. Bueno, el botón es una propiedad que se encuentra en la caja de herramientas, como lo voy a mencionar ahorita, y pues permite al usuario hacer clic en él para realizar una acción. También este Groupbox, los controles de Windows Phone Groupbox se utilizan para proporcionar una agrupación identificable para otros controles. Normalmente utiliza cuadros de grupo para subdividir un formulario por función. El label se utiliza para mostrar texto que el usuario no puede editar. Se utilizan para identificar objetos en un formulario, de lo que para proporcionar una descripción de lo que hará un control determinado si se hace clic, para mostrar información en respuesta a un evento o proceso en tiempo de ejecución. Link Lever representa un control de etiqueta de Windows que puede mostrar hipervínculos. Link Lever Control Sample. Masked Text Box. Un control Masked Text Box proporciona un mecanismo de validación para la entrada del usuario en un formulario. Por ejemplo, si desea que un texto acepte una fecha en formato mes, día y año, puede configurar enmascaramiento en el Masked Text Box. El menú strip muestra los comandos y las opciones de la aplicación agrupados por funcionalidad. Panel es un control de contenedor para alojar un grupo de controles secundarios similares. El Picture Box, pues otra característica en el cual se permite mostrar imágenes en Windows Form. Progress Bar representa un control de progreso de barra de Windows. Text Box es un control que principalmente utilizamos para que el usuario introduzca datos, pero también puede mostrar una respuesta predeterminada o incluso servir para mostrar en veces para pedir datos. El Timer implementa un temporizador que genera un evento en intervalos definidos por el usuario. Este temporizador está optimizado para su uso en aplicaciones de Windows Phone y debe usarse en una ventana. OpenFile Dialog contiene o establece la cadena de filtro de nombre de archivo actual, que determina las opciones que aparecen en el cuadro guardar como tipo de archivo o archivos de tipo en el cuadro de diálogo. Database, en español quiere decir base de datos, por supuesto, permite la recopilación organizada de datos para su posterior uso o búsqueda. Use Database, esto es un comando que se utiliza para designar una base de datos externa como base de datos actual, en otras palabras, la base a la cual se dirigirá. Estos son comandos que se utilizan pues en SQL Server, administrador de base de datos de SQL Server, el manipulador, de base de datos. Table representa una tabla de datos en memoria. Es utilizado para organizar y presentar información y está formada por filas y columnas. Un campo es la mínima unidad de información a la que puede acceder. Registro. Un registro es un conjunto de campos que contiene los datos que pertenecen a una misma repetición o entidad. Los datos pues son la representación simbólica, bien sea mediante números o letras, de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, que facilitan la deducción de una investigación o un hecho. SQL es una sigla que significa Structured Query Language.
en español significa lenguaje de consulta estructurado o lenguaje estructurado de consulta. Pues es un lenguaje estándar interactivo de acceso a bases de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. Otro comando que se diría create database, que permite crear una base de datos. Create table permite crear una tabla. Select asterisco from, esto permite pues mostrar cierta información de una tabla o varias tablas en una base de datos. Insert into value, este comando nos permite ingresar datos a una tabla, agregar, en otras palabras, agregar un registro a una tabla. Pues SQL Server o Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional producido por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es el Transact SQL, una aplicación de las normas ANSI, ISO, Standard Structured Query Language, utilizado por ambas Microsoft y Sybase. Server name especifica el nombre y el puerto que el servidor utiliza para identificarse. Add new data source puede crear orígenes de datos basados en sus objetos en una aplicación de Visual Studio. Show data source, la ventana orígenes de datos muestra los orígenes de datos en su proyecto. Dataset es una representación de datos residente en memoria que proporciona un modelo de programación relacional coherente en sí, independientemente del origen de datos que contiene. El Data Grid View muestra los datos en una cuadrícula personalizable. Connection string. Disconnection. Message Box. El Message Box.show muestra un cuadro de diálogo. Message Box Button Yes No muestra un cuadro de mensaje delante de la ventana especificada. El cuadro de mensaje muestra un mensaje, título de la barra de título, botón de inicio y también devuelve un resultado. El mostrar el método del cuadro de mensaje de tipo muestra un cuadro de mensaje que tiene un OK button. Puede usar sobrecargas del método show que acepte un argumento de message box button para especificar diferentes combinaciones de botones. Incluyen OK, OK cancel, yes, no, etc. El try, catch y return. La declaración try, catch consta de un try, bloque seguido de un catch, cláusula, que especifican controladores para diferentes excepciones. Cuando se lanza una excepción, el Common Language Runtime busca la catch que maneja esta excepción si el método que se está ejecutando actualmente no contiene el tal catch bloque. El CLR examina el método que llamó al método actual y así sucesivamente la pila de llamadas. Focus establece el foco de entrada al control. Clear borra el buffer de la consola y la ventana de la consola correspondiente de la información de visualización. Enable obtiene o establece un valor que indica si el control puede responder a la interacción del usuario. Pues una diferencia entre application.exit y this.close.
El application.exe, este método detiene todos los bucles de mensajes en ejecución en todos los subprocesos y cierra todas las ventanas de la aplicación. Este método no obliga a la aplicación a salir. This.close, cuando cierra un formulario, todos los recursos creados dentro del objeto se cierran y se desecha el formulario. Puede evitar el cierre de un formulario en tiempo de ejecución si controla el evento de cierre y establece la propiedad cancelar de cancel event arc que se pasa como parámetro a su controlador de eventos. Splash proporciona una ventana de inicio para una aplicación en Windows Presentation Foundation. El login pues, es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. Una consulta es un conjunto de instrucciones que describen qué datos se recuperan de uno o varios orígenes de datos determinados y qué forma y qué organización deben tener los datos devueltos. Mantenimiento es la modificación de un producto de software después de la entrega para corregir errores, mejorar el rendimiento u otros atributos. Ayuda, esta sección proporciona información detallada sobre las funcionalidades y características claves del lenguaje C#, Java, Visual Basic, etc. Reporte. Independientemente de cómo se hará la presentación, el reporte se define en un archivo .rpt. Pues eso es todo.